ya regresamos al ombligo de la luna y sin duda el día de hoy está enmarcado por los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Un hombre callado pero extrovertido en sus líneas, un hombre discreto pero famoso por su obra. Y este 16 de mayo, que sería su cumpleaños número 100, deseamos rendirle un homenaje al hombre que con 2 libros, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, ha puesto en alto el nombre de las letras mexicanas. Y para conversar sobre su obra, anécdotas y sus aportaciones, recibimos al doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, especialista en Juan Rulfo y literatura comparada, autor del libro Noticias sobre Juan Rulfo. Y gracias por estar con nosotros, el doctor Alberto, quien nos ha presentado hoy porque hoy se presentó en el coloquio sobre Juan Rulfo en la universidad, este libro que es una biografía exhaustiva, pero agotó todos los temas, se puso a estudiar la genealogía, 200 años antes de Rulfo, toda la familia, en fin. Pues bienvenido. Muchas gracias, Voloski. Muchas gracias, Yasmín. Encantado de estar aquí. ¿Cuánto tiempo le llevó lograr este gran libro, doctor? Pues trabajé mucho a partir de 2000, 2001, 2002, 2003, 4 años intensamente, pero ya para entonces llevaba mucho tiempo trabajando con la obra de Juan Rulfo. Editamos, gracias a una invitación de doña Clara Rulfo, las cartas que él escribió a ella, las cartas de amor. Son como cartas de amor, ¿no? Son Sí, cartas de amor. Son 80 cartas que ella conservaba y las conservó por mucho tiempo y tenía dudas con respecto a si las debía publicar o no, y creo que fue una gran decisión el publicarlas. Aquí vienen todas esas cartas. No, ahí vienen solamente referencias a algunas de ellas. Sí me sirvieron mucho para la investigación, pero estas están en un libro aparte que se publicó en 2000 y luego nuevamente en 2012, la edición más reciente. Doctor, supongo que tuvo que hacer una gran investigación para lograr este libro y entrevistar a mucha gente que conocía al maestro Rulfo, ¿no? Algo muy importante fue entrevistar, sobre todo, claro que a doña Clara, por supuesto, a sus hijos. Eso fue un privilegio muy grande, tener la oportunidad de charlar con ellos, y al director de la Fundación Juan Rulfo, que lo trató durante 20 años, en un trato de amistad, también un arquitecto con un escritor, para Rulfo la arquitectura muy importante. Y a partir de ahí algunas personas importantes, pero sobre todo también investigar sus archivos personales, sus álbumes, los libros que él leyó, los lugares a los cuales él fue, que es un número importantísimo, es un gran viajero por México. Doctor, ¿qué es lo que hizo que el maestro Rulfo, con tan solo 2 libros, tuviera tal éxito a nivel mundial? Podemos hacer un paralelismo con otros grandes artistas que han tenido una obra muy condensada y de muchísimo impacto. Comentaba hoy en la mañana en la presentación del libro en la universidad que, por ejemplo, Leonardo da Vinci es recordado por 4 pinturas y en total tuvo 20 cuadros en su vida. Es decir, es uno de los pintores más importantes de todos los tiempos. Sin duda. Y su obra, pues, no fue muy productivo. No, sus cuadernos son de 15,000 páginas, pero su obra pictórica, claro que tiene en 4 de esas 20, y en general en las 20, provoca tal avance en la pintura que marca un hito en la historia de la disciplina. Lo mismo se puede decir de un autor como Rulfo, de un autor como Borges o García Márquez, por citar 3 ejemplos muy claros de cuánto significa para la historia de la literatura el que ellos hayan escrito. Y aunque la obra es muy breve, la de Rulfo, de todos modos su significación y su impacto tiene mucho que ver con lo que dice, pero también cómo lo dice. Y ese cómo lo dice lo pueden disfrutar desde los lectores más comunes hasta los especialistas. Bueno, pero yo creo que aquí es donde entra también el trabajo del doctor con el análisis que hace de cómo lo fue escribiendo, ¿no? Porque retoma textos previos a la versión final de estos 2 libros,
pero cómo fue publicando, cómo iba trabajando y qué frases quitaba y cómo cambiaba las frases, y eso viene aquí en esta biografía, ¿no? ¡Oh, qué interesante! Sí, por ejemplo, el perfeccionismo de Leonardo da Vinci puede ser un ejemplo de lo que estoy diciendo. Rulfo dejó muchos manuscritos, quemó muchos manuscritos. Sí. Entonces perdimos ahí mucho de lo que significaba su taller, y lo poco que se conserva nos tiene que servir para entender cómo trabajaba él. Pero lo fundamental es eso, sí quitaba mucho, escribía y luego quitaba y quitaba y quitaba hasta pulir, digamos. ¿Qué aprendió del maestro Rulfo que tanto le interesó escribir esta obra? Yo llegué a Rulfo en la secundaria, cuando mi maestra de literatura nos dio a leer El Llano en Llamas. Fue un impacto. En una lectura obligatoria. Curiosamente, ¿no? Sí. Curiosamente, pero yo venía de leer a los autores franceses, a Julio Verne, y de pronto leer a alguien tan cercano, que hablaba de cosas tan próximas, para mí fue un impacto enorme, ¿no? Entonces, a partir de ahí sentí que podía aprender mucho del maestro Rulfo. Fundamentalmente esto de concentrarse, de no ser prolijo, sino realmente ceñirse. Sintético y castigar mucho lo que uno mismo escribe, ¿no? Aquí habla usted, doctor, de su biografía, pero también tiene una geografía el maestro Rulfo, que es muy importante acentuar, ¿no? Es muy cierto, este es un tema muy bueno, muy importante. Sí, su geografía es mucho la geografía de México. Fue un gran viajero por todo el país, vendiendo llantas, pero antes también como fotógrafo. Le gustaba simplemente, era un México en el que uno podía, como lo hizo Lázaro Cárdenas, conocer a una persona en cada pueblito, tener una amistad, un amigo en cada pueblito. Entonces llegabas y siempre tenías a alguien. Curiosamente eso, bueno, por muchas razones se perdió, pero era la forma también de comunicación, y Rulfo era así también, entonces le gustaba viajar también mucho. Imagino con una fuerte personalidad, ¿no? Sí, y al mismo tiempo muy concentrado, muy discreto, y la fotografía lo ayudaba, la cámara lo ayudaba también a socializar. Por su carácter de escritor ensimismado, en fin, tendía, claro, a una cierta timidez o un cierto recogimiento, mientras que la cámara lo impulsaba. Y hay algo, una de las notas que hace el doctor es, cuando podía usar el yo, usaba el nosotros. Sí. Y eso creo que es parte importante de Rulfo. Es curioso porque no es el plural majestático de nos, del rey, ¿no? Sino al contrario. Es muy revelador ese lapsus que llegó a tener varias veces, que era un poco para diluir un poco el peso de su propia personalidad, para no imponerse demasiado. Y por otra parte, bueno, también revela que se veía como alguien que compartía también. Como comunidad. Como comunidad, sí, eso le gustaba mucho. Entonces no hablaba en tercera persona nunca. Tal vez, no creo que hablara en tercera persona, y como Julio César, por ejemplo, que hablaba en tercera persona, pero en su caso no, más bien se le escapó varias veces el decir nosotros, cuando obviamente se refería a él mismo, pero era por eso. ¿Qué le están aprendiendo los escritores de este siglo a Rulfo? Pueden aprender mucho el rigor al escribir. Hay mucha tentación de publicar, se publica mucho, entonces el tener un texto una y otra vez, trabajarlo un año, otro año, un tercer año, en fin, cultivar una idea por mucho tiempo hasta que se sienta uno a escribir y la logra plasmar, es una de sus grandes lecciones, y ser muy preciso. Todas sus observaciones son muy concretas. Uno siente al personaje, siente que está vivo el personaje, que los muertos están vivos. Si un personaje vivo es difícil, un personaje muerto es más difícil. Bueno, él los hace sentir vivos, y eso es todo un misterio. Así como la Gioconda, decimos, bueno, es ese cuadro que está ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Y uno va viendo todas las técnicas que hay detrás, todo el avance de técnica pictórica que hay ahí, uno termina asombrándose. Lo mismo pasa con Rulfo.
¿Dónde encontramos este libro? Ya está a la venta, salió hace un mes, pero se presentó el día de hoy y le agradecemos mucho que a pesar de que estuvo en la presentación haya venido también a presentarlo aquí al Ombligo de la Luna. Con muchísimo gusto, Yasmín. Entiendo que está en todas las librerías. La editorial RM hizo un trabajo muy importante. La primera edición era de 2004 y era un libro de arte, era un libro de pasta dura, de tamaño, de formato de libro de arte, para coleccionistas de libros de fotografía y de libros de arte, obviamente para aficionados a la obra de Rulfo. Pero este libro está mucho más pensado para un público más amplio, para estudiantes, profesores, en fin, que de una manera más accesible puedan tener el volumen. Para todos los que tengamos la curiosidad de conocer cómo leer a Rulfo, ¿no? Sí. También, y conocer todas esas facetas de Rulfo, porque también fue guionista de cine, también Es correcto, sí. También hicieron películas de sus textos y bueno, creo que y este árbol genealógico que nos da, nos dice mucho. Y un guión que están preparando, o que ya terminaron sus hijos, ¿no? Eso están. Es un documental. Un documental, Es perdón. un documental. Sí, han estado documental. trabajando, un documental que también obviamente está basado en un guión. Pero este tema de Rulfo y el cine, Rulfo y la fotografía, Rulfo y la pintura, son temas en los que ya se ha estudiado, pero se puede seguir estudiando más. Pero regresamos en un momento con Claro eso, que porque sí. esto, vamos a un corte y regresamos a seguir hablando de Juan Rulfo. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it.